Y el día de hoy, chavos, estamos con el psicólogo Mario Germán. ¿Cómo estás, Mario? Hola, hola, buenas tardes, noches, depende de la hora en que estén escuchando este podcast. Bien, estoy muy bien, muy contento de estar aquí en tu podcast y pues muy halagado de que me has hecho la invitación. No, al contrario, gracias a ti. O sea, de hecho, nos vestimos de gala contigo. ¿Cómo estás, Mario, en sí? ¿Nervioso? No, fíjate que no, de hecho, bueno, yo creo que en este tipo de situaciones siempre está el nerviosismo, pero de ese nerviosismo chido, ¿no? De ese nerviosismo que es como que emoción combinada así de repente a lo mejor me trago del nerviosismo, pero no, todo bien. Se llama energía para los que no me conocen. Ándale, ándale, así mero. Bueno, para los que no conozcan al psicólogo Mario Germán, es, es una persona que da conferencias, ¿sí? Y da pláticas muy buenas. De hecho, hace poco di una plática en el Poli, en el cual yo fui donde pude conocerlo, de un tema muy interesante, el cual creo que se me hacía muy importante que algún día se tocara, independientemente si fuera en mi podcast o en otro, pero tenía que tocarse y tenía que Sí, saberse y darse más difusión, que es el tema de cómo llegar sin acosar. así Upa. es, así ¿Cómo es. nació ese tema? O sea, ¿cómo fue que lo creaste o cómo llegó esa investigación? Fíjate, el tema de que todo lo que tiene que ver con perspectiva de género está ahorita muy latente en todo nuestro país. Desafortunada y tristemente, los casos que tienen que ver con violencia sexual, que tienen que ver con acoso, que tienen que ver con hostigamiento, son muy altos. Las cosas que tienen que ver con el mismo feminicidio como tal, que todo esto es un preámbulo justamente para este tipo de situaciones, está desbordándose y eso ha hecho que tanto las instituciones públicas como privadas, como los que nos dedicamos al sector de la salud mental y muchas otras personas, se le ha puesto el ojo a este tipo de situaciones. Muy tarde se le ha puesto el ojo, pero creo que aún hay mucha esperanza para trabajarlo. Creo que estamos en tiempos de cambio. Entonces, ¿de dónde surge este tema? Yo creo que no te puedo decir un tema como un evento culminante, sino que ha sido una sucesión de eventos que nos ha llevado, que me ha llevado a mí en lo particular a trabajar en esto. Yo por formación soy psicólogo clínico como tal. Entonces, me es constante que me pidan conferencias, que me pidan temas, y en algún momento, por parte justamente del Instituto Politécnico Nacional, se me hace la petición de una plática que tenga que ver con la parte de la masculinidad, de los retos que tienen estas nuevas masculinidades, de la cuestión de género, etcétera. Entonces me pongo a investigar, me pongo a empaparme de esto, me contacto con varios especialistas en el área que son sexólogos, colegas míos, que con gusto algún día te los presento para que también les toque la entrevista. Me empiezo a informar con ellos, empiezo a hacer talleres, empiezo a crear también esta parte de incluso de podcast, que ya después te los paso, Miguel, y que te vas empapando de ello hasta que me vuelve a buscar el Politécnico, porque la primera de plática que tuvimos fue sobre los retos de las nuevas masculinidades, tuvo mucho impacto y me volvieron a pedir, pero ahora justamente con este tema, de cómo vamos a encontrar esa diferencia entre lo que es el acoso y lo que es ligar, porque dentro de nuestra cultura machista, dentro de nuestra cultura que conocemos muy poco referente a la cuestión de la equidad de género, de todo esto, es necesario abordarlo y pasa más de lo que nosotros nos llegamos a imaginar. Entonces, pues de aquí surge este tema, Miguel. De hecho, no es fácil. Eh, Mira, solo vamos a poner así. La palabra acoso, machismo, xenofobia, Sí, clasismo, son temas que sabemos que existen, pero sí. hay una complicación en el momento de abordarlos que como que, o sea, como que no cualquiera se quiere aventar, ahora sí que la bronca, por así decirlo, de quererlos dar el tema. En sí, ¿cuál es el papel tú que piensas que toma una persona que quiere abordar esos temas? Porque son temas que, hay que decirlo, o sea, son importantes, pero hasta el momento, o sea, como que mucha gente los toma hasta con pincitas de Ujú. qué extraño. Es que ¿sabes qué pasa con esta parte de por qué lo tomamos con pincitas o por qué son temas que causan mucha angustia? Porque van contra un sistema de creencias y ideologías que ya tenemos muy marcadas en nuestro país. Entonces nos va a sacar de una zona de confort muy cañona. Y a nivel social,
los cambios no siempre suelen ser aceptados, perdón, de una manera muy viable, y más cuando cierto sector, digamos, de una población o de una cultura se van a ver afectados dentro de. Nosotros estamos educados bajo este sistema patriarcal y eso es una cuestión que no podemos negar en este punto, ¿de acuerdo? Basta con que te metas a ver los números, las estadísticas que hay referentes a las posibilidades de empleo, de trabajo, la diversidad que hay, o sea, somos muy poco tolerantes ante muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos en el tema de sexualidad en general? Porque eso tiene que ver con la sexualidad humana. El tema por lo general es muy angustiante para las personas porque desconocemos el tema. Entonces, cuando nosotros desconocemos algo, o reaccionamos de dos maneras. O nos interesa y vemos qué onda con eso y nos metemos de lleno, o nos asustamos. Y cuando una persona se asusta o cuando un ser vivo se asusta, ataca o huye. Entonces tú les hablas de esto y dicen, no, hombre, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que este cuate por medio de una conferencia me esté hablando de sexualidad, de homosexualidad, de la comunidad LGBT, del acoso, del abuso, de... Vaya, son palabras que incluso desde que las oyes dicen, qué miedo, ¿por qué habla de Que hasta eso? dan incomodidad en algunas personas, ¿no? Es casi como de, ¿esto? Exactamente. Exactamente, y dices, ay, no, 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 y hasta se persinan y dicen, no, no, no hay que oír eso. Y le dicen a los niños, usted no escuche eso no es para niños. Sí, sí es para niños, sí, obviamente enfocado a la edad, a la maduración que tengan, pero es algo que debemos de conocer. Entonces, ¿de dónde surge esto? Te decía ahorita, Miguel, yo he trabajado mucho tiempo en instituciones académicas como psicólogo escolar, y si de algo me he percatado es que nuestro sistema educativo en muchos aspectos, en educación sexual, en educación psicológica y emocional, no estamos bien educados. Y eso es lo que está generando muchas problemáticas a nivel social. ¿Qué es lo que pasa? Las personas tenemos que hablar. Alguien tenía que decirlo. Afortunadamente, a mí se me ha presentado esta oportunidad de estar frente a cámaras, frente a micrófonos, desde hace algún tiempo. Tengo por ahí programas de televisión. Actualmente Sí. tengo un programa nuevo donde hablamos de temas de salud mental. Afortunadamente se me ha dado esta oportunidad. O la he buscado en cierto punto, porque mi meta en la vida es llevar el tema de la salud mental a aspectos grandes, de que ya no sea un mito, de que sea canasta básica, ¿sabes? Entonces, ahí es donde empieza este tema. Y dices, hay que empezar por algún lado. Y mira, las oportunidades se dan. El IPN me dio la oportunidad y los agradezco, así como espero que después otras 1000 universidades me den la oportunidad de hablarlo y si no me la dan a mí, que se la den a otro cuate, pero que también les hable del tema, no cegarnos a esto. Ok, de hecho, bueno, es muy importante lo que tocas. El de la nueva masculinidad lo vamos a tocar en otro momento. Pero en sí es un tema que, mira, vamos a ponerlo así. Hace poco yo descubrí, y esto es un estudio avalado que yo consulté, el cual, donde resultó que el acoso a veces hacia niños empieza por integrantes de la familia. Uh -huh. No sé, el tío, el padrastro, Sí, hermanastro. mira, según los datos, y yo creo que lo viste también en este estudio que tú checaste, más del 90% de los casos de abuso sexual en infantes es por un miembro directo de la familia, por padres, por hermanos, por tíos. Entonces, son Y números claro, bien. para los que nos escuchen, van a decir, "Achis, no, no, espérate, no, 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 ha de venir de la escuela, del vaguito que anda ahí en los parques, o sea, de ahí viene, ¿no? ¿Cómo que es como de la familia? No, viene de la familia. Así es. La mayoría, no voy a decir que todos, la mayoría. Uh Y es algo que se tenía que saber, es algo que se tiene que hablar, -huh. ¿sí? ¿Para qué? Para que se tengan que ser informados del tema, ¿sí? Y en sí, bueno, tú lo indicaste, cómo saber si es ligar o es acosar. Dinos más o menos cómo va esta gran diferencia para las personas que todavía no entren bien en el contexto, por así decirlo, porque posiblemente podamos tener algunos una definición errónea. Claro, mira, la parte cuando hablamos de un acoso y un hostigamiento, que hay que hacer también esa diferenciación entre ambos conceptos, que en sí son conductas muy similares, pero se presentan en un contexto diferente. El hostigamiento habla de un contexto laboral, profesional, es decir, cuando por parte de jerarquía o por la parte jerárquica se ejerce algún tipo de control que tenga que ver con todo lo que involucra, por supuesto, la parte de la sexualidad como tal.
o bien una distinción por el género de la persona. Y por el otro lado encontramos el acoso, ¿de acuerdo? Que el acoso tal, se presenta en cualquier otro contexto, en la familia, en los clubes deportivos, en la sociedad en general, vaya. Es importante reconocer esto porque para la tipificación en cuestión incluso del marco legal, tenemos que tener bien planteado esto para saber cómo va a proceder, ¿vale? El acoso y el hostigamiento, Miguel, son todas aquellas conductas o actividades que se hacen o que son de carácter sexual y que afectan el autoestima de la persona, que va por medio de conductas lascivas, que va por medio de conductas que te hacen menos o que te llevan incluso a la parte de un acto del cual tú no quieres ser partícipe, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de ser hombre o de ser mujer el género que se represente. Esto es la parte del acoso, ¿de acuerdo? Es cuando hay una conducta lasciva que afecta la integridad de la persona, que son de índole sexual, para una definición más específica. Aquí nos vamos a distinguir entre varios tipos de acoso, ¿sale? Que es el acoso verbal, el acoso no verbal, el acoso físico y el acoso cibernético. Va. Cuando nosotros hablamos, así por mencionártelos de manera general, cuando hablamos de un acoso verbal, que esto lo enfocaba mucho en la plática en la que tú asististe, tenemos muy normalizado en nuestra sociedad este acoso verbal, el hecho de los piropos, el hecho de comentarios ofensivos, haciendo referencia a alguna parte del cuerpo de la persona, esta parte de los silbidos, esta parte de chiflarle cuando va pasando la señorita. Y quiero aclarar, muchas de estas conductas se presentan desde el hombre hacia la mujer, ¿sale? Si bien el acoso se da por los dos lados, estoy totalmente de acuerdo en eso. Triste y desafortunadamente la tasa de incidentes de este tipo va más de hacia la figura masculina hacia la figura femenina. Quiero aclarar esto por ahí para que no se entienda que nomás le estoy tirando a los hombres. Esto es general, pero los índices son más elevados desde el hombre hacia la mujer, ¿sale? Entonces, dentro de esta parte del acoso verbal, pues entra todo esto, incluso las insinuaciones, el hecho de poner incluso apodos, el mamacita, el chiquitita, el estás bien buenota, todo eso que no es deseado por la persona, que no es consensuado, se tiende a hacer mucho en esta sociedad. Basta con el chiste clásico de que va pasando una mujer por una obra pública y están los trabajadores y le chiflan y le dicen, ay, mamacita, y le dicen un piropo, quién fuera tal para estar tal, o sea, es acoso. Esto es acoso. Y mira, nuestra cultura hasta lo hace un chiste, lo hace un morbo. Entonces, normalizar esto es el preámbulo para dar permiso, entonces, ahora sí, el acoso físico. Porque le estás dando permiso, entonces ya el arrimón, ya el empujoncito, ya el pellizco, el darle la nalgada a la persona que pasa. O sea, es impresionante cómo pasa esto y cómo se tiende a normalizar. Fíjate, yo te voy a platicar esta parte, esta experiencia que me contaban algunos miembros de mi familia. Antes, mi mamá me platicaba que se pasó una experiencia hace muchísimos años de personas, ahí en el lugar donde vivía, que aplicaban esta, que hasta sale de broma, de que enseñaban sus partes privadas a las mujeres que iban pasando por la plaza, que iban pasando por el parque, o sea, y decían, pues nomás corríamos para escondernos porque nos daba miedo, pero no se hacía nada. Era parte normal. Y llegaban y decían, no, oiga, tal señor hizo esto. Ay, es que se lo quitó de la calle. Ay, es que no, usted no le haga caso. Eso es violencia, que eso te puede llevar después a un acto sexual no consensuado, ¿sabes? Ahorita, polarizando esos tiempos, ¿cuántos videos no nos topamos en internet de que ya los exhiben? Donde va el cuate en el camión y va practicando la masturbación o en la calle o todo eso, ¿sabes? Entonces, imagínate cuántos años antes de que existieran estos aparatos, las mujeres de México, los niños de México, no vivieron por esto, Miguel. Entonces, ese es un tipo de acoso también y que existe, ¿sabes? Oye, en sí, Dime. bueno, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre un halago y un piropo? Ok. El piropo lleva casi por definición, esta parte de que hace referencia a algo sexual, a alguna parte de tu cuerpo o alguna parte por el simple hecho de ser mujer, como lo digo en estos ejemplos, tú tienes que aventarte eso. El piropo va con un poquito de morbo y con un poquito me estoy viendo light, pero va con esta parte del sabrosearse a la persona verbalmente, ¿me explico? El halago es muy diferente porque el halago te puede decir, oye,
me gusta mucho cómo se te ve tu cabello el día de hoy. Cosa que el piropo lleva jiribilla, lleva hasta chiste, lleva hasta esta parte de, ¿cómo se dice? Eh, de no sé, perdón, por ahí es que me entró una llamadilla. Lleva esta parte de la mala intención, si me explico, ¿sabes? Entonces es importante checar justamente eso. ¿Me perdí por ahí en la imagen? No, estás bien. Ok, es que no me veo. No, yo sí te veo bien. ¿Sí? Sí. Ok, ya regresaste. Es De que hecho, como... Dime. bueno, lo voy a contextualizar. Yo siempre he pensado que el machismo en sí, o este tipo de comentarios es más un miedo de los hombres que un trato de superioridad. O Ujú, sea, yo digo que hasta es una defensa para la misma autoestima del hombre, de que, ujú, ok, la chica guapa me rechazó, o cualquier X chica me rechazó, no porque yo soy una mala persona, no porque mi aspecto físico no le sea atractivo para ella, sino ujú. porque como soy un patán, al gritarle mamacita, pues es obvio que una persona va a decir, ah, no, pues yo no quiero nada con él. Es el motivo por el cual ella me rechazó. No porque yo no sea guapo, no porque no sea nada interesante, no porque yo no tenga nada que los demás no tengan, sino que simplemente es ese punto. Y así es como siento que ellos pues se defienden ante el rechazo de las mujeres, con Ujú. un, ah, ok, es que me rechazó porque soy un patán. No, claro, y que incluso hasta el momento de sentir el rechazo el hombre machista, y en general, porque estamos muy mal educados en ese sentido. Ahorita me gustaría abordar esa parte también. Sí, Este, hasta incluso ya al sentirse rechazado, empieza a poner entonces todavía más adjetivos, pero ahora en calificativos negativos. Es decir, ay, no me hizo caso porque es tal mujer, porque es una, ya sabes, adjetivos que no voy a sí. mencionar para no darle más a este tipo de palabras tan feas, pero que lo hacen. Ah, que por qué, por su forma física, ni quien la quiera, ni en su casa le han de querer, ni en su casa le han de hacer el paro, o sea, cosas por el estilo, ¿sabes? Y esta cuestión que dices es muy interesante, porque yo soy de la creencia que en México los hombres vivimos en un falso machismo. ¿A qué me refiero con un falso machismo? Queremos esta parte de superioridad, pero somos súper dependientes de la figura femenina, muy dependientes. Sí. Porque tú ponte a escuchar rolitas de José Alfredo Jiménez, de los Caifanes, de quien tú quieras, de cualquier género musical, aviéntate todas las del regional mexicano, desde banda, norteño, pasito, hasta el rock, lo que sea. ¿Cuántas de esas canciones no hablan de un desamor y una pérdida de una relación de pareja, hablando de una mujer? Sí. ¿Cuántas canciones no hay dirigidas a la mamá, a la figura femenina? Y ve, esto es algo que venimos trayendo desde la conquista, desde el mito de la Virgen de Guadalupe. Adoramos a una mujer como la Madre de México, ¿sabes? Y aquí ya me estoy metiendo también hasta en contextos Físicos. sociopsicológicos, pero que son importantes porque en ese afán el hombre siempre está o quiere verse protegido por la mujer, pero al mismo tiempo quiere sobresalir y eso nos causa un chingo de angustia. Ay, disculpa si se me fue la palabra, pero nos causa un chorro de angustia, Miguel. No, de hecho, creo que es el podcast más like que hemos tenido. A lo mucho hemos tenido tres Ah, bueno. groserías. Entonces, creo que esta vez por primera vez Spotify no nos va a poner como explícitos. Vamos a estar en Ajá. tendencias. No, de hecho, bueno, vamos a ponerlo en el contexto de la crítica, la famosísima relación donde un chavo le gusta una chava, la chava no lo pela, y esta persona empieza a hacer unas cuestiones que para él no suenan malas, pero en sí a ojos de míos, tuyos, de otras personas y hasta la misma chava que la que está haciendo las acciones es malo. Por ejemplo, no sé, esperarla en la calle, andarla stalkeando o andarla asegurando. Ahí más o menos, ¿tú cómo crees que nace este tipo pues de trastorno, por así decirlo? Porque yo siento que es un trastorno, o sea, ya en el momento ya casi hasta de aparecerte en la sopa una chava y ya es otra onda, ¿no? Sí, yo creo que aquí tenemos que ver los niveles en los que se presenta. Mira, por ende, muchas conductas como las que tú me comentas tienden a ser normalizadas dentro de este falso mito del amor romántico que nos plantean, porque el amor todo lo puede, porque en el amor tienes que cuidar a tu pareja al 100%, porque tienes que estar siempre muy presente, que a veces va disfrazado también de micromachismos. Ok, eso es dentro de los rangos, igual por entre comillas, a los que nos están escuchando, normales, porque son conductas que tristemente tenemos muy establecidos culturalmente hablando, ¿sabes?
el hecho de que no, yo te tengo que acompañar hasta tu casa porque no te van a robar. Cuando no es que no te van a robar, es que estás pensando no se vaya a ir con alguien más, ¿sabes? El te presto mi chamarra para que no tengas frío cuando estamos a 23 grados y dices, pues no tengo frío, pero es que no, te puede dar un aire porque trae una blusa escotada. No es porque la quiera proteger, es porque no quiere que la vean, ¿sabes? Son cosas así. Pero cuando entonces sí ya pasamos a ese plano que ya tú comentas, donde se me aparece hasta en la sopa, ya podemos hablar entonces sí tal vez de algún tipo de trastorno, ¿sale? Y pueden ser muchos, ¿eh? No precisamente hay uno que se dedique específicamente a eso, hay muchos trastornos de personalidad que tienden a tener estos delirios de persecución, que tienden a tener estas características de estar buscando constantemente a esto. Las personas, por ejemplo, con esquizofrenia tienden a hacer este tipo de conductas en mayor o menor medida, pero porque van acompañadas de su delirio paranoico. Las personas paranoides tienden a hacerlo, las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad, o sea, son varias, las personas con trastorno narcisista también pueden llegar a esta parte. Sí, sí hay una incidencia en trastornos mentales y este tipo de conductas. Ahí incluso puede resultar hasta peligroso, porque dentro de esa desconexión de realidad se brincan las normas éticas y morales y es donde ocurren los secuestros, ocurren las violaciones, muchísimas cosas más, ¿sabes? Ponerte un ejemplo, yo creo que todos hemos visto la película de Fragmentado, ¿vale? Eh, Se ve muy ficticio esta situación, de hecho sí está muy alejada a la realidad de un trastorno de personalidad múltiple, pero fíjate Sí. cómo tiene esa conducta él de investigar, de indagar dónde está, a qué horas va a estar ahí, cómo se la va a llevar, o sea, todo este proceso, ¿sabes? Y que ahí sí se aleja un poquito hablando de la cultura machista y de lo que es el hostigamiento y el acoso, porque ahí hay una patología mental de por medio que tiene que ser tratada por el médico psiquiatra, por el psicólogo y acompañado, por supuesto, de un tratamiento farmacológico. Ahí sí lo vamos a delimitar un poquito hacia el otro lado, ¿vale? No sé si fui claro con lo que me comentabas. De hecho, bueno, hay un caso que le pasó a una amiga, pasó lo siguiente, ella tiene sus redes sociales y Uh pues -huh. sube fotos, X fotos. Entonces, en una ocasión la contacta un chavo de igual de la misma red social de Facebook, Uh en -huh. la cual, pues, se empiezan a hablar como cualquier persona, o sea, viéndose memes y hasta ya está bromeando como si fueran cuates. Y un día, mi amiga me cuenta que este tipo se le aparece en su casa. Ok. Entonces, o sea, ella al momento de, o sea, ella al momento de verlo, pues se sorprende, ¿no? O sea, el primer lugar no sabe ni quién era. Oye, ¿tú quién eres? No, pues soy tal, soy de que lo contigo. Ah, ¿eres tú? Sí, sí, sí. Oye, pues quería ver si quieres salir, ¿no? Uh Mi -huh. amiga también, no sé, como que se le tiraron las cabras, aceptó salir con él. Y no pasó nada malo, sino que al final preguntó, oye, ¿cómo te enteraste de dónde vivo? Ah, muy sencillo, por las fotos que subes a Facebook. Ah, o sea, bueno, no sé, o sea, a mí me dicen eso a mí, yo sí llamo a la policía, o sea, no sé, así casi como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué tipo de acoso es esto? O sea, ¿en qué sentido ya esto ya sí sobrecaló? Ahora sí que ya sobresalió un espacio, pero en ese tiempo mi amiga no lo vio. ¿Tú cómo crees que se puede identificar estos tipos de casos extremos? Porque crees que no, esto sí es un caso, pues, que te encuentren tu hogar por fotografías que tienes en tu red social, digo, sí es un poco raro, ¿no? Ni aunque vivas enfrente del Monumento a la Revolución, vas a hacer eso, o sea. Claro, claro. ¿Cómo podemos identificar esto? Muchas veces no puede ser identificado tan fácil, porque a lo mejor esta persona que tú dices, esta amiga, no le dio algunas señales al respecto, simplemente el brother se le apareció ya ahí en su casa. Aquí la idea es que justamente no sabemos quién está del otro lado del monitor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que exponemos, porque si este cuate pudo darse cuenta de dónde vivía solamente viendo fotos, entonces cuántas personas que se dedican a la extorsión, al secuestro, a muchísimas cosas no pueden encontrar tu información, ¿sabes? Vaya, si es una persona que te quiere robar tu casa, no va a dar ninguna señal de que tiene esta enfermedad, no va a dar ninguna señal de que hay una patología, al contrario, te va a engañar, te va a enganchar hasta poder conseguir lo que quiere. Entonces aquí la idea es más bien, cuídate. Y la segunda, si accedió a salir con esa persona después de que se le apareció, ¿como por qué? O sea, ¿sabes qué tanto nosotros también inconscientemente estamos dando pauta a este tipo de
de situaciones. Y no estoy responsabilizando ni culpando a tu amiga, pero fíjate cómo se da la situación. Si yo ya vi que este cuate se me apareció, oye, que Dios te bendiga, no quiero volver a saber de ti, porque estás invadiendo mi espacio personal, porque estás tomando acciones o te estás llevando límites que no te corresponden. El simple hecho de preguntar, oye, ¿nos podemos ver o algo? Va, se vale, pero de aparecerte de lleno en la casa, esto va a hablar de una persona que va a saber perfectamente cómo identificar dónde estás, que te va a querer controlar incluso, porque esos sí son rasgos, ya después de que presentó estas conductas. Si bien, ahora sí como que una guía más rápida de cómo detectar estas personas, fíjate en cómo te habla, fíjate en qué detalle se fija. Oye, me di cuenta que el otro día subiste una foto acá y acá y acá. Una vez se vale, porque a veces es hasta el tip para llegarle a una persona, ¿no? Pero si es constante, si es reiterado, si es, ah, sí, ya sabía que te gustaba esto. Ah, sí, ya me había dado cuenta que tu primo es tal persona. Ah, sí, ya vi que estudias en tal escuela. Y son datos que tú nunca le dijiste, si es como que, ok, está haciendo muy bien su chamba de stalker, o bien, también yo tengo todo ahí. Ojo, las redes sociales, la gente va a ver lo que yo quiero que vea. Sí. Así de sencillo. Si a ella la encontraron, es porque tenía toda esa información. Vaya, no, tampoco se tiene que ser un detective súper cañón, es un Sherlock Holmes para poder llegar a eso, si todas las pistas estaban ahí. Entonces la idea es, cuídense por favor, para todas las personas que nos están observando, porque no sabemos, o observando y escuchando, porque no sabemos quién está del otro lado, Miguel. ¿Y por qué crees que romantizan todo ese tipo de ideas? Yo me acuerdo que cuando me contó esto, estaba otra chica que no sé ni quién sea, la verdad. Creo que se lo he visto como 3 veces. Y la chica dijo, ay, qué bonito. Yo me quedé, manches, o sea, perdón, pero que se lleguen a tu casa sin, en primer lugar sin invitación y después que ni tú le hayas dicho dónde vives, pues sí es como de, Por qué se romantiza esto? ¿Por qué estamos educados, Miguel? Porque nos han educado con que lo que te decía ahorita del amor romántico, con que el amor todo lo puede, con que el amor tiene que doler, con que el amor implica atención, pero es una atención patológica. Si de repente te está celando es porque, ay, es que tiene miedo de perderme, me quiere proteger. Si de repente no te deja salir ya, ay, es que pues, las cosas están muy feas afuera y no quiere que lo haga. A veces confundimos la atención con esta parte del acoso. Por eso te digo, estamos muy mal educados en esta cuestión, porque normalizamos conductas que tienden a transgredir nuestra privacidad, nuestra intimidad, nuestro bienestar en contextos generales. Sí dice, ay, qué bonito que está haciendo esto, porque probablemente esta persona se le enseñó a vivir de esta manera, probablemente viene de un núcleo familiar con estas ideas muy arraigadas. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que sufren de violencia intrafamiliar y no terminan la relación? ¿Por qué? Es que sí es buen padre, es que sí me quiere mucho, pero a veces lo hago enojar, ¿sabes? Y dices, ¿por qué aceptas un golpe? ¿Por qué aceptas una humillación? Mira, hay muchas personas, al menos por ejemplo acá por Durango, que es donde yo radico, en algunas poblaciones, que en cuestión de la infidelidad aceptan que sus parejas, hombres, tengan, como se les dice por acá, casas chicas, es decir, que tengan otras parejas siempre y cuando ese hombre le sea leal a la casa. Llegue a la casa, le dé su lanita para la casa y se encarga de la casa. Y las otras pueden ser quienes sean, pero nunca van a ocupar el lugar que la señora tiene como esposa. Hay canciones que hablan de eso. Hay una, citando una canción de una famosa artista que pues, falleció hace algún tiempo, decía, yo soy la gran señora y tú puedes ser esa cualquiera. Así es, dame el permiso, porque entonces se les enseña que el amor, mientras él me esté dando su atención, donde él me esté dando lo que yo necesito como su esposa, no pasa nada. Y así están educados. Entonces, ¿qué pasa con los hijos o las hijas que crecen en este núcleo familiar? Van a hacer lo mismo. Sí, tú eres mi esposa y te quiero mucho, pero puedo tener una aventura por acá. Y se enoja la esposa nueva que tiene, le dice, pero es que ¿por qué? No te estoy fallando. Y lo entienden de esa manera, ¿sabes? Y esto es algo que se repite en muchas relaciones. Y si tú te pones a investigar, Miguel, hay muchas personas viviendo bajo este tipo de esquemas, bajo este tipo de dinámicas familiares, donde es más importante el estar que no estar, porque así nos enseñaron que es el amor. El amor no es así. mira, me sorprendí, no porque me lo contaste de esa forma, en el sentido de que yo, o sea, yo se había escuchado eso, pero en el tiempo de mis abuelos o de posiblemente mis bisabuelos, pero hasta en esta fecha hay eso.
O Claro, sea, yo sabía de los swingers, ¿no? De esta nueva moda de que, ok, compartamos pareja, pero así tan sencillo de que, ok, pelas si quieras, pero a mí me traes mi gasto y mientras mm, yo sepa que yo soy la reina de este castillo. exacto. Ve la diferencia en esto. Una persona con una relación abierta es una relación consensuada, como los swingers. Ellos están de acuerdo ambas partes en esto. Acá en el ejemplo que yo te pongo es por la obligación de que esté esa persona ahí. Porque se tiene que mantener el lazo esposo-esposa y la familia es primero. Y puede tener 1000 personas a un lado, pero mientras en casa siga siendo ese pilar, ese concepto de familia estándar que nos han marcado, no va a haber nada que los pueda separar, compadre. Entonces, pero ahí la motivación es diferente, porque a la mujer no le encanta interiormente que el hombre esté por allá. Claro que no, le gustaría ser exclusiva, pero sabe que si llega a ese punto, pues el hombre se va a ir, ¿sabes? Entonces, Creo que hay mucho miedo a la soledad. Creo que la gente no sabe estar solos. O sea, y yo lo veo en el, o sea, de hecho no es como que yo, "Ay, yo soy un experto, porque de hecho, hasta en el mismo ejemplo de ponerte música o poner un video para entretenerte, es que no sabes estar, que no sabes estar mucho tiempo solito. Yo lo hago ujú, cuando juego videojuegos, pero en sí, le tenemos tanto miedo a la soledad, a que nos quedemos solos, que llega a ese tipo de actos. Y después tenemos una baja autoestima tan horrible. Y eso le claro. comparamos un tiempo excesivo extra que tenemos que no ocupamos en otra cosa. Ujú. Eso hace una bomba de tiempo, de ansiedad, ay, es que y si me están engañando, oye, pues es que nadie se pela en mí, entonces, pues, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, es por eso que todo ese tipo, y lo hablamos otra vez, es por eso que todo este tipo de libros de los 10 pasos para ser feliz y ser la mejor persona del mundo y que todo el mundo quiere estar contigo, es por eso que tienen ese éxito que tienen. ¿Por qué? Porque literalmente te venden una moto que ni tú mismo te la estás creyendo, pero claro, o sea, como un libro te está hablando bonito, cosa que jamás nadie te ha hecho y que lástima que se suena así, pero nadie lo ha hecho. Pues claro, tú mismo dices, ah, no, pues entonces soy especial, simplemente pues tengo otros matices. Ujú. Fíjate, aquí mencionas un punto clave de esta plática, el miedo a la soledad, la dependencia que tenemos de las demás personas, porque esto es un preámbulo para las conductas de acoso como tal, en muchas ocasiones. Platicándote un ejemplo de cómo se puede desarrollar esto. Una persona que tiene un miedo al abandono terrible por su estilo de crianza que tuvo, por su infancia, por anécdotas que le han ocurrido, genera esta cuestión de tener una personalidad introvertida, pero al mismo tiempo un temor al abandono impresionante. Llega en una vida adolescente, ya casi adulto, vamos a ponerle 22, 23 años, tiene por fin una pareja que aparentemente es estable, pero por 1000 situaciones esa pareja tiende a quebrar, ¿sale? Sí. O empieza a ver como que se empieza a temblar esta relación. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona que tiene ese temor impresionante al quedarse solo? Va a buscar desmedidamente que él o ella no se vaya. Entonces va a estar maquinando la forma en cómo lo retengo, cómo la retengo, qué tengo que hacer. Entonces me le voy a aparecer en el trabajo con unas flores y luego me le aparezco en la casa de los suegros con unos chocolates y luego le estoy mandando mensajes todo el día, y luego le estoy mandando fotos y luego esto y pum, se vuelve una conducta compulsiva para querer retener a esta persona. ¿Cuántas veces no se habla de los exes tóxicos? Que a mí en lo particular me carga gorda esa palabra porque pues, es más A mí coloquial. también. Sí, o sea, pero bueno, en el común se maneja así, pues, para que nos podamos entender, hay que utilizarla, pero ¿cuánto no se habla de eso de que hasta el tóxico se te aparece en la sopa y que ahí anda preguntando con los amigos y de repente te lo topas en todos lados? Ese es el preámbulo, el temor al abandono que tiene el mexicano y nos remontamos otra vez a la historia. ¿Cuánto dependemos de la figura femenina en este punto? Que en el momento en el que sentimos que se nos está yendo, hasta nos ponemos agresivos y que te tienes que quedar por el simple hecho de que soy hombre. Y ahí ya empiezan una dinámica violenta, una dinámica agresiva. Que si le pones otro ingrediente más complicadón, ahí en cuestión de salud mental, te empieza a ver celos excesivos, empieza a ver esta parte del temor al abandono, te va a llevar a imaginarte historias de que a lo mejor es que se está viendo con otra persona, etcétera, etcétera, que puede desencadenar en un trastorno por celotipia, que es parte de los trastornos de ansiedad, ¿sabes? Y la celotipia sí es muy recurrente esto que vimos del acoso, de estar indagando, investigando, aparecerte en todos lados porque quiere corroborar esa ficción que tiene en su cabeza de a fuerzas me está engañando, ¿sabes? Entonces, fíjate cómo se desencadena todo
todo esto. Y que, repito, tocaste ese punto muy importante sobre ese temor al abandono que tenemos muchas personas, o que llegan a tener. Digo, tenemos por, ¿cómo se dice? Por cordialidad con las personas que nos escuchan, pero mucha gente lo tiene. Sí, de hecho, es algo duro, es algo muy duro de comprender, ¿no? Que de hecho, eh, también para las personas, no, o sea, la verdad es de que siempre creo que ese podcast sea como un transporte de comunicación para aquellas personas casuales, ¿sí? Donde posiblemente no cubrimos tantos tecnicismos para que hasta la persona más tarada lo pueda entender, en el sentido de que, oye, si tienes un problema, acércate a un psicólogo. Y le hemos hablado muchas veces aquí, neta, si tienes un problema, o sea, y lastimablemente, yo he visto, voy a hablar no de todos los mexicanos, pero por lo regular, los mexicanos van al doctor ya cuando el dolor es insoportable, ya cuando Sí. ya hasta las úlceras ya hasta son más notables, ya cuando está sangrando, ya cuando ya tiene que arrastrarse para hacer cosas, hasta ese punto va al doctor. Yo pregunto, ¿es lo mismo igual en psicología? Tienes que estar ya chillando en la habitación, tienes que ya literalmente verte de la patada para que por fin digas, ¿sabes qué? Necesito ayuda de un psicólogo, de un profesional que me pueda orientar, porque aunque no lo crean, la mente ayuda mucho a que tu cuerpo físico esté bien. Se escucha un poco hasta de ficción y no, pues es que los psicólogos, no, es verdad. Para que tú hasta físicamente te veas bien, mentalmente tienes que estar bien. Claro. Fíjate, hablando estadísticamente, en cuestión en México, por ejemplo, de salud mental, la gente en México busca la atención psicológica hasta 10 o 20 o 30 años después de que está padeciendo la enfermedad. Hay personas que viven eternamente enfermos porque no quieren asistir. Incluido, fíjate, la tasa de suicidios aquí más elevada es en el hombre, ¿sabes? La mujer tiene más intentos, pero el que más se suicida es el hombre, el género masculino, por esta poca capacidad que tenemos a nivel social los hombres de acudir a un proceso psicoterapéutico, porque ¿qué es lo que pasa? Ir a un proceso de terapia se asume que es un signo de debilidad, de que yo no puedo. Y si estamos hablando de machismo, chinga, pues el mexicano puede. Si yo soy hombre, ya huevo que voy a poder con esto. Si Pero nos resulta que quitamos a los españoles, exactamente, pero resulta que la depresión no es como una gripa, que tú puedas ver un video de esos motivacionales que de repente encuentras de que sonríe, la vida es bonita. Eso no te va a ayudar de nada, porque acá a nivel cerebral están pasando un chorro de cosas. Entonces esa depresión no se va a curar echándole gana. Y si no se atiende en el hombre, ¿sabes qué es lo que pasa mucho aquí? El alcoholismo, compadre. Empezamos a tomar mucho el varón cuando tiene problemas emocionales, porque es la única manera que logran inhibir el dolor emocional, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Se crea esta adicción al alcohol o a otras sustancias o a otras drogas. Entonces, el hombre no va a consulta, no va a terapia, va más la mujer, efectivamente, sí, la mayoría de mis consultas, te puedo decir, son mujeres. Ahorita se está viendo una tasa, al menos personalmente aquí en mi consultorio, que están viniendo ya muchos hombres. Y eso me da un chorro de gusto, créeme, no, como no te imaginas. Pero sí, a terapia no venimos o no viene la gente hasta que ya está hasta acá, hasta que ya tuvo un intento de suicidio, hasta que ya se le pasó por la mente. Mucha gente viene justo cuando la idea de suicidio, por ejemplo, ya la tienen muy latente, porque les asusta, porque llegan y te dicen, nunca me había imaginado yo llegar a pensar en quitarme la vida. Y es lo que los trae, cuando 5 años antes empezaron con síntomas. ¿Me explico? sí, que de hecho es necesario. Ir a una visitadita a un psicólogo independientemente es muy necesario, la verdad. Se lo recomendamos mucho. O sea, miren, si crean, si es el miedo de que no es que se van a burlar de mí, de que voy al psicólogo, van a decir que soy loco. No, no. O sea, simplemente es un chequeo. Como cuando tú vas al doctor, es un chequeo. Simplemente hay que ver cómo estás anímicamente. Porque, pues, no te creas, o sea, imagínate esas personas que se han estado guardando desde siglos y así se fueron a la tumba. Uh -huh. No sé, o sea, mucha gente que le tiene miedo al infierno, cristiano, católico, lo que sea, pero no sé, ya creo que ese infierno está más feo que te pintan con llamas y el mismísimo Lucifer. Que bueno, de hecho, vamos a tocar un tema que también tienes tú, que es el de la nueva masculinidad. Las nuevas masculinidades, compadre. Este es un tema muy interesante sobre el rol que debe desempeñar el género masculino. Porque el género masculino o la masculinidad no siempre tiene que ir atribuida específicamente al hombre, sino que, por ejemplo,
una mujer, fisiológicamente hablando, biológicamente hablando, que la pueden ver jugando fútbol, soccer, digamos, hace algún tiempo que no era tan visto, decimos es que es una mujer con rasgos muy masculinos, o utilizan otros tipos de términos más agresivos, machorra, o sea, cosas por el estilo, ¿vale? Pero que hacen referencia a lo masculino. Lo masculino son aquellas conductas que están entonces, o características que van entonces atribuidas única y exclusivamente para los hombres, pero que sin embargo la pueden realizar otras personas. Existe esta parte que se llama masculinidad, pues tóxica, hablando de esa palabra, pero ahí ya es diferente, esta masculinidad que llega a ser perjudicial, o esta masculinidad hegemónica también, como se le puede llegar a conocer, donde es los conceptos del machismo como tal, y así se tiene que llevar y así se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el hombre manda, porque el hombre decide y porque el hombre lo tiene que ejercer, les guste o no les guste. Y esa es la masculinidad que tristemente ha estado más latente en nuestro país. Y en muchos países del mundo, ¿eh? Esto no crean que nada más pasa aquí en México, esto pasa en muchísimas naciones. Ustedes dicen, no, es que los gringos porque tienen más lana son mejores. No, están igual de tapados o peores esos pobres. Pero obviamente le enfoco porque pues, aquí vivimos, ¿sale? De Entonces, hecho, bueno, perdón, no sé si tú lo veas, pero yo siento que ahorita el hombre es más machista en estos tiempos. ¿crees? Siento que ahorita el hombre es más machista, o sea, anteriormente sí, o sea, y de hecho se lo veían en el propio cine con las películas no sé, de Pedro Infante, ¿no? Pero yo siento que ahorita es un machismo más, es un machismo más grande, pero escondido en cierto sentido. O sea, Lo que pasa es que ahorita el machismo está visible y antes no. Antes había mil conductas y nadie decía nada, ni hombres ni mujeres. Y las mujeres que se atrevían a hacerlo eran calladas. Las callaban así. Ahorita, ahorita no pasa esto. Alguien hace un mal comentario en redes sociales o en un video, compadre, te lincha medio Twitter, ¿sabes? Entonces es más visible. ¿Qué es lo que pasa? Entonces una conducta de alguien machista, pues va a ser mil veces más notoria que antes, porque entonces no podía verse, no podía saberse. Ahorita sí está el ojo bajo la lupa en todo este tipo de cuestiones. Entonces, no siento yo, de manera muy particular, Miguel, que los hombres ahorita sean más machistas, sino que ahora las conductas machistas son más notorias. Ahora sí se están diciendo, oye, eso está mal, eso es machismo y eso no debe de hacerlo. Cuando antes no pasaba nada. De hecho, era lo natural, era lo normal. Y recuerda que la normalidad no precisamente siempre es lo que está bien o lo que está mal. Simplemente es lo más común y lo más frecuente. Entonces, bajo ese esquema, pues, sí hay un sector también de la población, hombres masculinos, que están tratando todavía de mantener este poder, porque es lo que hablábamos al principio. Por eso causa mucha angustia este tipo de temas, porque te está hablando de tumbarte una historia de cientos de años que tienes y que te protege por el simple hecho de ser hombre. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a reforzar esto. Pero no, creo que esto ya va más para abajo que para arriba, créeme. Esa es mi ok. perspectiva. De hecho, bueno, a grandes rasgos, ¿tú a qué le nombras la nueva masculinidad? Las nuevas masculinidades, Miguel, van enfocados a aquellos rasgos donde el hombre puede ejercer este rol masculino desde lo saludable, donde ya no solamente el hombre tiene que ser visto como el proveedor de la casa, como el jefe de familia, donde se deslinda de las actividades dentro del hogar y lo único que hace es llegar a soltar lana y el hombre, en las nuevas masculinidades nos hacen referencia entonces a que el hombre tiene que involucrarse justamente en el desarrollo de los hijos, en caso de que quieran tenerlo, porque también eso es bien importante. Antes, a fuerzas tenías que tener hijos si no, no eras hombre, y el hombre que no tenía hijos a ciertas edades ya era visto como si no fuera hombre, no era viril, como si esto, como si lo otro, por el simple hecho de no, a lo mejor no quería, pero la sociedad te lo lleva. Muchos padres de familia de épocas anteriores son padres de familia por presión social, no porque ellos quisieran. Entonces, es esa apertura de desempeñarte en la sociedad y que no vas a ser juzgado por lo que tú desees hacer. Si tú tienes familia, si tú tienes hijos, tú también puedes cambiarle el pañal a tu hijo, tú también puedes hacer de comer, tú también puedes ir al mandado, también puedes irte al spa, ponerte
cremas en la cara. También puedes hacer este tipo de situaciones que no te van a hacer ni más ni menos, simplemente es un gusto y es un deseo. A esto habla la nueva masculinidad, esta interacción a nivel social entre hombres y mujeres y entre los mismos hombres que no va a representar ni una jerarquía, ni un abuso, que no va a representar un significado de poder en las relaciones que se lleven. Básicamente eso es una nueva masculinidad, ¿sabes? De hecho, que en un ejemplo, o sea, anteriormente los hombres hacían mucho la burla de que las mujeres solo se la pasan en la estética, viéndose más guapas. Y ahorita las barbershop, digo, ya aparecen en el Vive Latino en el 2010, entonces. Fíjate, me pasó algo muy interesante, te lo voy a platicar. En el programa de televisión en el cual estoy, tengo De hecho, mi... véanlo, véanlo, es muy bueno, véanlo. Gracias, gracias. Tengo por ahí mi floor manager. Es un chavito, tiene como 18 años. Él es hombre heterosexual, y digo esto porque por ahí va la anécdota, ¿eh? Es un cuate muy buena onda, está chavito, me llevo muy bien con él. Te repito, tiene como 18, 19 años aproximadamente. Nos llevamos muy chido, vaya. Y él es el que se encarga de las cámaras, de las tomas, o sea, está conmigo por toda la emisión del programa. Usualmente tengo, siempre tengo un invitado al programa que va a hablar de algún tema de salud mental y ahí lo dialogamos, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, Sí. ¿sale? Pero entonces en un corte, ya cuando la persona se está yendo y yo ya voy a entrar después de ese corte para finalizar el programa, esta persona que era una mujer invitada de psicóloga, estuve en el programa, le están quitando su micrófono y todo, y yo estoy preparándome para entrar nuevamente a la cámara. Entonces el chavo, mi floor manager, me dice, ah, no manches, te ves bien chido hoy, me gusta un chorro la combinación que traes, esta misma que traigo. Y la persona se nos queda viendo, me dice, nunca había visto que un hombre chuleara a otro. Y o sea, asumió, pensó que era raro y que no tenía por qué hacerlo como tal, ¿sabes? O sea, le extrañó mucho esa reacción. Dijo, en las mujeres es normal, ojo, en las mujeres es normal. O sea que entonces, el momento en el que él me lo dice, deja de ser normal o deja de ser algo positivo. Y le digo, pues cuando quieras te lo puedes llevar a platicar ahí al instituto o a todas las cuestiones donde quieras, vas a aprender mucho de mi compita. ¿Por qué? Porque él no tiene este temor, ni yo tengo este temor de que me chulea. Hasta le digo, ah, cuando quieras me pongo otra vez la combinación, compadre, no pasa nada, ¿sabes? Y no quiere decir ni que tengamos una orientación sexual distinta, no, simplemente a eso se refiere la nueva masculinidad. Güey, me gusta tu corbata, qué chingón, cuando quieras te doy un zape con ella, o me la vuelvo a poner, o te la presto, no pasa nada. Pero son ese tipo de conductas que nosotros tenemos que identificar para erradicarlo, ¿sabes? Oye, aquí ya viene algo que es la famosa cábula entre amigos, o sea, si se escucha eso, pues posiblemente no faltaría el compa de, ya, ¿qué es puto? ¿Qué? Para decirle que guapo se ve, o sea, digo, al final del día, creo que a lo mejor eso es a lo que a muchos hasta lo retienen por decir todo ese tipo de comentarios, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Sí, justamente porque piensan que por el simple hecho de hacer ese tipo de comentarios, vaya, hablamos de masculinidad, pues va a perderse esa masculinidad y van a pasar al rango femenino. No tiene absolutamente nada de malo, lo que pasa es que cultural y socialmente se nos ha hecho ese énfasis. El hombre, como tiene que ser viril, solamente puede halagar a una mujer o hacerle el piropo, volvemos a lo mismo. ¿Te fijas cómo va una cadenita de eventos en esta situación? Solamente a la mujer se le puede hacer este halago, porque si ven el ejemplo que te pongo, se le hizo raro, se le hizo curioso y no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo esta parte. De hecho, me voy a aprovechar de ti, Mario, en buen sentido, porque voy a pensar ahorita que, ay, no, como ya hablaron de corbatas, como ya hablaron de atuendos, tarados, o sea, quiero tocar un tema contigo. Estoy realizando una investigación para mi escuela sobre los géneros musicales. Me llega algo a la mente. Tengo una persona que yo conozco, no va a decir quién, la cual es fanático de escuchar esta famosa música banda o narcocorridos. Ok. Yo conozco a esta persona desde mucho tiempo y me acuerdo bien de la canción, no la voy a contar porque pues YouTube. Entonces, la canción habla de un chavo que empezó desde niño, después como que se fue haciendo como que grande en el medio, pero como que empezó siendo niño pobre y ya después empezó siendo ultra mega guau. Y esa personita la cantaba a flor de piel y me decía, es que yo me identifico con esa canción.
Y yo dije, ok, pero tú nunca viviste en carencias. Ujú. O sea, dice, no, pero es que escucha, o sea, cómo trae las morras y cómo están bien, bien enfierrado y fue casi, casi como, entonces, ¿tú andas así o algo así? O sea, mi investigación va hacia el término de qué tanto te influye lo que tú, con en este caso, la música que consumes con tu personalidad. Tampoco no voy a poner el clásico cliché de que no, es que el rock es el mejor género musical, porque también el rock tuvo su cierto momento de tipo reggaetón con letras bien blasfemas hacia las mujeres, o sea, no se salvan, o sea, te estamos Claro. bien ubicado, Kiss, o sea, Claro que, mira, las canciones, la música no deja de ser más que un reflejo social y un reflejo cultural. La gente consume la música por lo que dice y por lo que está experimentando. Lo comentas, ¿qué tanto influye lo que yo estoy escuchando con mi personalidad? Más bien yo creo que es al revés, mi personalidad es lo que se está enganchando con lo que dice eso. Vaya, si yo soy una persona que tiene este sentimiento de no ser exitoso, de no ser rico, de no ser millonario, de no tener tantas morras, como dice la canción, de no andar enfierrado, pues obviamente una canción que hable de un güey que sí lo tiene, me va a encantar porque voy a decir, ah, huevo, yo quiero ser como ese. Y mira, créeme que acá en el norte tenemos a sobras de este tipo de situaciones, ¿sabes? Porque está hablando desde una expectativa, desde una carencia en muchas ocasiones sobre algo. Vaya, te la voy a poner con las canciones tristes, las canciones románticas. ¿Cuándo nos pegan más? ¿O cuando estamos enamorados o cuando nos rompieron el corazón? Y decimos, no manches, nunca le había puesto atención a esta rola. Pues sí, pues que antes no tenías el corazón roto, papá. O porque antes sabes que no estabas bien enamorado de esta chava o de este chavo. Por eso nos pega, porque nuestro inconsciente nos está llevando a consumir ese tipo de material. Es decir, yo preparo un café y lo pongo ahí en la barra y solamente el que quiere café va a venir a agarrar. El que quiere coca no lo va a tomar. El que quiere agua no lo va a tomar. ¿Lo va a tomar quién? El que quiere ¿qué café. café? Con la música es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué se sigue haciendo más este tipo de contenido? Pues porque la gente se está dando cuenta que hay un enganche. El mexicano siempre está acostumbrado a hacer énfasis en la pobreza y en que necesitamos salir desde lo más pobre hasta lo más alto. Sí, ¿Cuántas canciones no te hablan de eso? ¿Cómo no idolatramos o cómo no se idolatra a figuras de grandes capos de narcotraficantes y hasta lo presumimos? No, pues qué tal el narcotraficante llegó hasta Europa y la fregada. Sí, matando gente. O sea, ¿cómo? Pero no es el matar gente, es la idea de pensar en la superioridad, de cómo decir, si él pudo salir de la pobreza, pues yo también puedo hacerlo, ¿sabes? dicho ya tienen un nombre, se llaman antihéroes. Ok. Donde yo me acuerdo, un antihéroe era Wolverine. Ese sí era un Exactamente. antihéroe, o sea, Correcto. no era muy héroe, pero tampoco era muy villano, o sea, de hecho, bueno, vamos a ponerlo en ese sentido. En sí, o sea, tienes mucha razón. Mira, yo siempre pienso que el mexicano siempre tiene que crear héroes, héroes. En cualquier lugar, héroes. Es más, solo hay que ponerlo. En nuestra historia mexicana hay héroes que muchos ni Ujú, siquiera saben la historia contextualizada. ¿Se han ujú. puesto a investigar a Pancho Villa de pura casualidad? Para los que Uy, no conocen. líder del machismo y de la Se han puesto a investigar a todos estos socialistas de Hueso Colorado, al Che Guevara. O sea, no, pero como el señor fue humilde y creció en lo más bajo y como creaba borregos y atostada, pues obviamente pues tiene un peso moral más canijo. Es como esta historia que, bueno, para los que no están enterados, es falsa. Carlos Slim jamás vendió chicles en la calle. Carlos Slim jamás volvió zapatos ahí en la avenida de Insurgentes. Jamás, jamás. Esa historia, obviamente, los cursos que hace millonario con solo 3 clics, es lo que te venden. De que Claro, cualquiera puede ser empresario, que cualquiera puede lograr sus sueños. Digo, no estoy en contra ni a favor de que quieras realizarlos, pero tienes que acercarte un poco más a la realidad, ¿sí? O exacto. sea, obviamente te están creando un héroe de fantasía para que tú mismo te lo creas y y te subas a la moto. En sí, o sea, obviamente solo hay que poner a pensar y también a revivir, pues más que nada a repasar la historia. Yo siento que los que no saben su historia están condenados a repetirla, como en un bucle sin. Totalmente. Totalmente. Y fíjate, te voy a dar un tip y una recomendación para la investigación que me comentas que estás haciendo. Chécate la teoría de los arquetipos de Carl Jung,
porque justamente es de lo que nos habla, de cómo toda la sociedad, no solamente el mexicano, todas las sociedades necesitamos crear ídolos, necesitamos crear imágenes a seguir. Vaya, la religión se desprende de esta necesidad que tiene el ser humano de darle una explicación a lo que no podemos explicar por vías naturales. Antes era, ¿por qué sale el sol? No lo entendían. Va, creamos a Ra, el dios del sol egipcio. ¿Qué pasaba esto? Va, creamos que el dios de la lluvia es el que nos trae cada temporada. Ya después vamos avanzando, vamos creando. De repente le empezamos a dar una explicación científica a la lluvia, a la salida del sol, a los fenómenos meteorológicos, pero entonces empezamos a crear otro tipo de mitos. De repente llega la época de la Segunda Guerra Mundial y creamos el mito del nazi superior, ¿sabes? Llegamos a México y creamos el mito de, pues, disculpen para los que son religiosos, de la figura de Juan Dieguito. Que, o sea, que son ejemplos de cómo el inconsciente colectivo necesita crear algo para creer y para darle un sentido a las cosas que no. Ahorita pasa lo mismo, pero con nuestros líderes políticos, en cualquier lugar, ¿eh? No Sí. solamente en nuestro país, que sí hay una idolatría impresionante, y no voy a hablar de temas políticos tan profundos, porque no corresponde, pero hablo de cómo justamente creamos esas figuras para nosotros poderlo tener. Es más, hay un caso en Rusia, fíjate. En Rusia de la época de la Segunda Guerra Mundial, que hasta película tiene de un cuate que era el misterioso francotirador, que la película es muy buena, se Mm, llama sí, este, históricamente es creo que el último soldado guerrero que peleó en una guerra con arcos y flechas, ¿no? Y espada, creo que es el que estás hablando, creo, no me acuerdo. este que te hablo es de la Segunda Guerra Mundial, era un sniper muy conocido, el asesino más prolífero de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente los nazis le tenían pavor en la batalla de Stalingrado, en las batallas esas, ahí estuvo presente él. La película justamente se desarrolla bajo la línea de fuego, bajo la línea enemiga, se llama creo la película. Ahorita me acuerdo del nombre, no me acuerdo específicamente, creo que sale Jude Law. Jude Law es el ruso donde se creía que los rusos le temían un miedo. No está comprobado que haya existido, pero sabes que ese mito de ese ruso se creó en esa época para que los nazis tuvieran miedo de pasar ahí. Crearon un falso ídolo. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces no ponemos en un pedestal ídolos de nuestra historia mexicana que no sirvieron para nada? ¿Sabes? Por esa necesidad que tiene la sociedad de seguir algo. Y pasa lo mismo con los corridos, pasa lo mismo con la música, pasa lo mismo con el reggaetón, pasa lo mismo, vaya, con los influencers que nosotros vemos en YouTube. Crean estos perfiles a seguir. Solo para que quede más así de punto. Todo lo que es vendible, de una pintar con una cara bonita, porque se va a vender. Claro. O sea, no, nunca, o sea, a menos de que te quieran vender un delincuente, ahí sí posible, hasta lo dudo, te lo van a vender mal. Pero el chiste es que te atraiga, ¿sale? El chiste es de que, por ejemplo, o sea, solo en serio, pónganse a pensar, sean lógicos. ¿Ustedes piensan que sus personas que idolatran son así como realmente te los pintan? No digo que todos sean malos, ni no digo que todos, que no, que es que posiblemente hay algunos que sí lo hagan por calidad o porque sí son así, pero realmente hay personas que sí le crees la moto que son así, o sea, teniendo algunos contextos hasta un poco que ni tú sabes ni cómo son. Pero ¿a qué tipo de personas? ¿Y los que te venden esta parte de la felicidad, o cómo? No, sí, no, también de eso. Es que, de hecho, no sé qué, de hecho, aquí ya les dedicamos todo un podcast de este tipo de. Yo le digo fraudulentes, pero bueno, al final del día, cada quien, Los vendedores de humo. los vendedores de humo. Hay un cortometraje que los invito a checar, yo creo que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama El Vendedor de Humo. No estoy seguro de la casa productora, pero es un cortometraje muy bueno donde es un cuate que llega a un pueblo que tiene muchas carencias y les empieza a dar regalos en cambio de dinero. Y de repente a la niña que quería un perrito le regala un perro precioso y luego al rey le regala un castillo y todo. Y de repente él se va con todas las riquezas y empieza a llover. Y todo era falso, todo era de humo. Así nos venden muchísimas cosas. Ojo, no dudo de la buena voluntad de muchas personas, pero a veces cuando nos venden, y pongan mucha atención en esto, cuando nos venden una cuestión inmediata y una solución inmediata a tus problemas,
Probablemente por ahí no vaya. ¿Por qué? Porque un problema, porque algo lleva su tiempo, lleva su proceso. Si alguien te dice, te curamos la depresión en una semana o en 4 sesiones, aléjate de ahí, porque probablemente ni siquiera sea psicólogo o psiquiatra el cuate que está ahí. Si alguien te dice, te voy a quitar las arrugas de tu cara en una sesión, aléjate de ahí porque te va a congelar la cara y cuando se te descongele, ya no va a estar esta persona. La gente cae muy fácil en este tipo de situaciones porque en las épocas que vivimos queremos un resultado inmediato. No te voy a mentir, hay muchas personas que llegan a consulta quieren que en la primera cita salgan ya con todos sus problemas solucionados. Y dices, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Quieres que yo solucione 30 años en 45 minutos, 50 de sesión? Digo, la lógica nos gana, compadre. Tenemos que trabajar mucho con esto, ¿sabes? Entonces, queremos resultados inmediatos. ¿Por qué crees que las cadenas comerciales de comida rápida crecen en chinga? ¿Por qué crees que ahora con la pandemia, ni siquiera antes de la pandemia, todos esos servicios de que te llevan tu comida a tu casa, que ya ni siquiera queremos salir a buscar de comer? Yo quiero que me lo traigan y si no me lo traen bien, me encanijo. Y ahí pongo 1000 quejas y los quemo en Twitter y en Instagram y todo, porque quiero obtener que me regalen un descuento gratis por haberse tardado 10 minutos la vez pasada. Queremos todo inmediato y la verdad es que las cosas no funcionan así en ningún aspecto. Igual, igual yo siento que también eso pasa ahorita en el entretenimiento. Uh -huh. Estamos en un entretenimiento, pero fugaz, así, rápido, rápido, no nos podemos tardar, o sea, solo te cuenta las nuevas series. Anteriormente, yo siento que posiblemente, ahorita no ha habido yo siento que posiblemente es por eso que la famosa serie de Wanda y Visión de Disney Plus, pues la está rompiendo, porque o sea, actualmente nos habían acostumbrado a que una serie, la temporada, ya estaba cargada en la plataforma. Sí, Hazte claro. bolas, vela cuando quieras. Y Uh no, -huh. aquí es, no, espérate, una semana para que sepas qué va a pasar. Qué distinta, ¿no? No, y acuérdate, hace algunos años, bueno, yo a mi edad tengo 29 años, no sé qué edad tengas tú, Miguel, pero ya a mi edad las series te las tenías que chutar en la televisión abierta y tenías que esperarte al viernes a las 8 p.m. para ver qué fregados pasó con lo que ya habías visto antes. Y si tenías un compromiso que hacer con la familia, hijo de su madre, ya te la pelabas porque no había forma de verlo. Entonces tenías que esperarte que un compa te lo pasara. Ahorita si tú pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en páginas piratas y todo está inmediato. Pero antes, imagínate, no sé si viste alguna vez la serie de Lost. Es un, Y sí la llegué a ver. bueno, es una serie que era de AXN. Aunque Yo el creo final que fue horrible, pero sí la vi. tiene bajita la mano, yo creo que unos 150 episodios. Chútate un episodio una vez a la semana, duró una emisión años para que se pudiera acabar. Y la gente estaba acostumbrada a esto, la gente sabía qué pedo con esto. Ahorita tú les haces eso y están pone en Twitter, maldita sea Disney Plus, ya sube toda la serie, ya queremos ver esto. Juegan con tu desesperación, compadre. Y por eso están ahí. Fíjate, hay un negocio aquí de gorditas en Durango que si no llegas a tal hora, ya no alcanzas gorditas de chicharrón. Y la gente dice, si saben que se les acaba para las 12, ¿por qué no hacen más? Pues porque saben que al día siguiente van a llegar más gente antes de las 11 para comerse las gorditas de chicharrón y la señora va a seguir haciendo la misma cantidad, porque esa es su estrategia de venta. Te voy a crear esta necesidad para que vengan en chinga. Entonces, ahí tienes que de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, mira, y la señora hace su venta del día en 2 horas. Y digo, y eso no solo hace la señora, solo vamos a ponerlo. Vips, el porto, el desayuno, buffet, 69 pesos. Eso sí, solo de 9 a 10, ¿eh? Si no, te friegas Exacto, por güey. exacto. Ya ibas todo preocupado porque ya no vas a alcanzar. O vas a pasar al McDonald's por tu café y dices, madre, ya son las 12:01. Llegas y ya no tienes que volver mañana. Pero bueno, te llevas un frappe Oreo. O sea, McDonald's ganó porque ganó. Ok, bueno, qué médica tan más genial, Mario. No, pues aquí estuvo bastante padre, me gustó muchísimo participar contigo. Nos extendimos, pero creo que valió la pena. Son muy padres. De hecho, son temas que los cuales quería tocar, más que nada. O sea, eh, mira, esto va a la persona que se lo encuentre, a quien lo escuche, a quien vaya en el camión. Si esto te sirve, si esto crees que posiblemente te pueda ayudar, hazlo.
Si no, pues también no nos hagas caso, total. O sea, esto es como la misa, cada quien va si quiere, o sea, Sí, pero claro. sí son temas que sí tienen que tocar. Digo, o sea, está bien, está muy padre que hagan el tag del supermercado y vean qué se puede comprar con el sueldo de YouTube. También Ajá. está muy chido que pues también, no sé, escuchen otras cosas que no sean lo cotidiano. Ujú. Sí, así es, y que quede, lo decías muy bien ahorita, lo que les sirva de esto, tómenlo, lo que no, pues deséchenlo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en esta sociedad es que somos muy pocos tolerantes ante el pensamiento de la otra persona. No porque no les dijimos lo que les gustaba, lo que ustedes querían escuchar, no nos van a mentar la madre. Si quieren, miéntemela, está bien, pero no se lo tomen personal. Son cosas que tenemos que trabajar, son cosas que tenemos que hablar. La cuestión del acoso, por ejemplo, que lo abordamos, necesitamos hacerlo, necesitamos bajar esos números en los índices de acoso, de violaciones, de feminicidios, de toda esta parte, y nos corresponde a nosotros como sociedad, porque tenemos esa tendencia en México de culpar absolutamente de todo a nuestros gobernantes, pero recuerden que esos gobernantes los pusimos nosotros. Entonces, hagan su parte, hagan su chamba, que no quede en mano todo lo que estuvimos platicando. Pónganse, echen ese clavado interior, hombre, para ver qué pueden aportar. Y de hecho, esto, lo que se habló en cada tazo, es poco. Si quieren saber más, sigan a Mario, tiene conferencias, tiene su propio programa. En verdad, o sea, aquí no se tocó ni una pizca, hay más. Se tocó a grandes rasgos lo que podíamos, ¿sí? Pero en sí, si quieren saber más de este tema, que claro, se tiene que saber y se tiene que escuchar, sigan a Mario. Dime, Mario, ¿dónde te podemos seguir? Mira, pues a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como psicólogo Mario Germán Medina, bueno, viene abreviado como SIC Mario Germán Medina. En Instagram me van a encontrar como Mario G. Medina y en Spotify me pueden encontrar por el programa de La Salud Mental Importa. Este programa está enfocado para hablar de exclusivamente temas de salud mental, patologías, enfermedades, todo lo que tiene que ver con salud mental, el cual soy escritor y productor del mismo, entonces los invito a que pasen por ahí y pues tal vez en algún momento nos toque también una colaboración por ahí, Miguel. Ah, maravilloso. O sea, primera invitación. No, o sea, ya han sido varias, pero pues ninguno se anima, como que no somos tan rentables. No, de hecho estuvo muy buena la plática. De hecho, me gustó mucho. Igual, síganlo, escúchenlo. Hace conferencias también que neta pongan atención, que de hecho también hace colaboraciones con otros de sus compañeros que también son muy buenas. Son temas los cuales que bueno, tienen, o sea, muchos van a decir, ya ves que me importa saber sobre el acoso, si yo soy un acosador de mujeres. Pues no sé, hermanito, pero hay algo que se llama carta magna y si haces cosas incorrectas, Así es. hay historias a que le hacen a los acosadores y violadores en prisión que ni mejor ni te cuento. No, ¿para qué las quieres experimentar? Mejor hay que irnos por el buen camino, compadres, hay que educarnos. Recuerden, ya para cerrar mi participación, Miguel, muchas veces creemos que al hablar de esos temas es hablar de la guerra entre los hombres y las mujeres. Y no, la guerra no es entre hombres y mujeres. La guerra es con todo este sistema de creencias que nos han jodido la existencia por muchísimos años y que ya es hora de empezar a cambiarlas. Somos una sociedad y tenemos que chingarle todos a la par. ¿Sale? Eso es todo, Mario. Así que pues despide este podcast que se convirtió en tuyo. No, pues gracias por la invitación y tú que me permitiste hablar y pues gracias por compartir. Estuvo muy bueno, chavos. Cuídense mucho, ya saben, sigan a Mario, sigan el podcast, vienen cosas estupendas, iguales como esas. Bien, bien. Hasta luego. Wow.